El campo magnético es la agitación que produce un imán al espacio que lo envuelve. Aquí se observa una barra imantada que produce un campo magnético, que se representa a través de estas líneas de fuerza magnética, que dan lugar al registro de un espectro. Los extremos donde las líneas se unen reciben el nombre de polos, norte y sur. Las líneas externas del imán se registran de polo norte a polo sur, mientras que las líneas internas se registran a la inversa, de sur a norte. Son líneas cerradas que nunca se cruzan entre ellas. El recorrido de las líneas de fuerza es el circuito magnético y la cantidad que lo forman es el flujo magnético. Un electroimán es un imán cuyo campo magnético se produce mediante el paso de una corriente eléctrica. Cuando la corriente eléctrica pasa por un cable, se crea un campo magnético. Este cable es enrollado en forma de hélice. Cada vuelta de este alambre se denomina espira. Se forma un solenoide. Al pasar la corriente, el campo producido por las distintas espiras se sumará para crear un campo siguiendo el eje del solenoide, dando como resultado una fuerza paralela al eje. Se introduce un núcleo de hierro dentro del solenoide. La fuerza magnética del solenoide se transmite a través de él transformándolo en un imán mientras esté pasando corriente eléctrica. Su intensidad puede controlarse cambiando la intensidad de la corriente que circula o el número de aspiras de la bobina. Además, cuando se desconecta la batería y con ello se corta la corriente, desaparece el magnetismo. Cuando se produce una variación brusca en el campo magnético, se induce una corriente en el solenoide y se ilumina la bombilla. Entre mayor sea la fuerza magnética y más espiras tenga el solenoide, mayor será la iluminación de la bombilla. La ley de Faraday fue formulada en 1831 y enuncia lo siguiente: la fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que la atraviesa. Esta ley es ampliamente utilizada en la tecnología eléctrica, pueden ser desde hornos eléctricos hasta motores eléctricos y transformadores. Y a continuación vamos a hacer una pequeña simulación. Tenemos nuestras bobinas de 4 espirales y de 2 espirales, nuestro imán con su polo norte y sur, foco y voltímetro, y si queremos, las líneas de campo. Entonces, cuando pasamos este imán por la bobina, esto induce una corriente eléctrica y hace que prenda el foco. Esto se debe a la variación del flujo por unidad de tiempo. Si la pasamos por la bobina de los 4 espirales, la intensidad es mayor que la de 2. Las brújulas operan en base a principios magnéticos. El magnetismo es la fuerza de atracción o repulsión que se produce entre algunas sustancias, especialmente aquellas que contienen hierro y otros metales como níquel y cobalto, fuerza que es debida al movimiento de cargas eléctricas. Un hecho a destacar es que los polos magnéticos de la Tierra no coinciden con los polos geográficos, además de que los polos magnéticos no son constantes y muestran ligeros cambios de un año para otro. Donde está el polo norte geográfico, se encuentra el polo sur geográfico. Podemos observar que una brújula sufre desviaciones al estar cerca de la barra magnética, y estos efectos dependerán de la fuerza magnética de la misma. Esto debido a que la brújula basa su funcionamiento en la existencia del campo magnético terrestre y en la propiedad de los imanes de orientarse en sentido paralelo a las líneas de fuerza de dicho campo magnético, es decir, en la dirección norte-sur magnética de la Tierra. La brújula nos indica dirección, el foco, la intensidad del voltaje y flujo de electrones. Los loops es la cantidad de solidez, en este caso la dejamos en 2.
que si aumentamos, nos aumenta el campo electromagnético, así como un aumento en el flujo de electrones y por ende un aumento en el voltaje. El área la dejaremos en 50% como viene predeterminado. Habilitaremos los electrones, que son las partículas cargadas que se mueven. La rueda se mueve a una velocidad de revoluciones por minuto. La dejaremos en 100, el máximo. Demostraremos la ley de Faraday, que explica cómo se genera un campo electromagnético. Mientras gira la rueda tenemos un cambio en la densidad del campo magnético, lo que provoca un cambio en el flujo de los electrones y como resultado un cambio en el flujo de electrones que provoca una fuerza y un campo electromagnético que empuja a una dirección y también empuja a otra dirección opuesta. Resultado total es que se genera un campo electromagnético eléctrico, que se ve representado como voltaje y que es la intensidad del foco, como lo podemos observar en pantalla.